Diputada provincial, presidente del bloque Unidad Ciudadana FPV-PJ. Hasta abril de este año fue decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Fue concejal de la ciudad de La Plata entre 2013 y 2017. Doctora en Ciencias Sociales por Flaxo y cuenta con un posgrado en Comunicación y Cultura de Centros de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Directora del Instituto de Investigación en Problemática Sociosimbólica Aníbal Ford de la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Como verán, la locución no es mi fuerte, ¿no? Un día Eduardo Aliberti me hizo un inmerecido elogio. Me dijo, tu voz es tan fea que suena bien, me dice. Habla para nosotros la querida compañera doctora Florencia Saintú. Bueno, muchas gracias Luis, querido Luis, muchas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos, habilitarnos estos momentos en tiempos tan duros, donde, bueno, nos están dando duro y, sin embargo, estamos acá. Y estamos acá como estamos a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. A mí me encanta, y me encanta porque lo creo firmemente, cuando dicen esto de que este es nuestro continente de la resistencia, de que nuestra patria grande es la patria grande de la resistencia y, sin lugar a dudas, de la resistencia, de la creación, de la construcción, porque estamos viviendo un tiempo que tiene todas estas dimensiones juntas. Por eso yo veía recién cómo se aplaude, cómo tenemos bronca y a la vez nos produce mucha gracia algunas cuestiones, como la alegría de estar juntos. Quiero decir, y bueno, ha sido mucho dicho, yo no sé cómo voy a hacer para decir algo nuevo o algo, o sintetizarlo, y por favor avísenme cuando falte 3 minutos. Pero quiero decir también que estamos a unas horas en las cuales en diputados se va a votar, sea cual sea el resultado de mañana. Hay un proceso que empezó hace mucho tiempo, que empezó con muchas mujeres que seguramente ni siquiera se sabían o se podían decir feministas, que se va a votar por la despenalización del aborto. Y acá quiero decirlo, que creo que hay que hacerle un homenaje enorme a estas mujeres, a estas compañeras, un homenaje. Hay dictamen por consenso, bueno, veremos, hacerle un homenaje enorme en este tiempo histórico a las compañeras de los compañeros que están presos, que han estado presos, Alicia, la compañera, porque esto siempre pasa. En todo momento siempre pasa que las mujeres están ahí peleándolas, pero particularmente, miren, el sábado fui a ver como compañera, y porque es mi amigo, mi compañero de estudio, Fernando Esteche, porque corresponde, y ahí me decía, antes de ver a Julio Devido, me decía la penitenciaria, que fue la que me acompañó caminando todas esas cuadras, y que fíjense, me dijo, y acá están los presos políticos, hasta la penitenciaria lo dice cuando lo niega el gobierno, ¿no? Y me decía, estabas vos hablando con Julio, me dice, le digo, uy, pero bueno, no querré molestar. No, me dice, ella viene siempre, ¿no? Y lo mismo con Alicia, y lo mismo. La verdad es que esta fuerza de decir, no podemos asumir que esto es así, no podemos naturalizar. Eso es lo que estamos haciendo también acá, como en tantos otros lugares. No podemos naturalizar tamañas injusticias. Y sí sabemos, se ha dicho acá, que el Plan Cóndor, un plan específico, un plan que está documentado, que está claramente documentado, que se ha trabajado y que se ha denunciado, ha formado parte
de un plan de saqueo, de un plan global de saqueo, de un plan imperial de saqueo hacia toda nuestra región, más allá de su especificidad. Necesita ser visto, por supuesto, articulado a este plan imperial, este plan colonialista, en el cual, además, fue sin lugar a dudas, como siempre sucede, el saqueo necesita del terror, es tan injusto que necesita, para poder ser naturalizado, del terror. Y en esto los medios de comunicación han ocupado, en la última dictadura, por ejemplo, en Argentina, han ocupado, y en toda nuestra región y en las diferentes dictaduras, pero voy a hablar de Argentina, un lugar fundamental, Argentina y la región, ¿no? Un lugar fundamental. Y además han ocupado un lugar fundamental en toda nuestra región porque se han ido preparando para lo que hoy están haciendo. Si uno rastrea el papel que hoy los medios de comunicación están jugando, puede ver cómo ese papel aprendieron a hacerlo cada vez más sofisticado y con mayor poder durante las dictaduras militares en toda nuestra región. ¿Cuál fue el papel que ocuparon? ¿No? Se decía acá, el que fue denunciado incluso en documentos como, y que sirvió también en algunos juicios para pensar, el de la acción psicológica. Estos medios de comunicación que no solamente ocultaron la verdad, fíjense, medios de comunicación que oculten la verdad, ¿cómo vamos a naturalizar eso? Sin embargo, hoy pareciera ser, ya que forma parte de lo que tenemos que esperar de los medios de comunicación, ocultar la verdad, tergiversarla, operar sobre la verdad, ¿no? La idea, la creación del enemigo interno, esta creación que es imprescindible para llevar adelante el exterminio, si no es inexplicable porque una parte de la sociedad acepta el exterminio de otros. La creación del enemigo interno solo es posible tergiversando, ahogando, adelgazando la verdad, pero además no solamente tergiversándola y ocultándola, sino también mintiendo, lisa y llanamente mintiendo. Los medios de comunicación que fueron coautores de la dictadura, no es que solamente fueron cómplices, que operaron, ¿no? que tuvieron, que operaron verdades, que participaron de procesos de inteligencia, como bien fue denunciado. Miren, uno de los, para mí, más reveladores de los, cuando el juez Rosansky le pregunta en uno de los juicios, cuando le pregunta a un ex represor que trabajaba, él empieza a contar naturalmente que trabajó durante la dictadura para el diario El Día de la Ciudad de La Plata. Y el juez le dice, pero entonces ustedes hacían operaciones de inteligencia. Bueno, no, dice, preguntábamos, íbamos a las colas de los bancos, íbamos a las colas de los supermercados, creo, por ahí no sé exacta en lo que dice, y ahí preguntábamos, y ahí decíamos algunas cosas que había que decir, ¿no? O sea, y luego eso se trabajaba claramente desde el diario El Día. La creación de, listas que la lista es larguísima, ustedes podrían conocerla, la conocen seguramente, pero por esto que decía la compañera, no naturalizar. En este país han sucedido, como han sucedido en toda la región, estos medios de comunicación que hoy están presentes, que no es que solamente se constituyeron como desde sus sistemas de propiedad en las salas de tortura, sino que además hacían cosas como sacar a una compañera de un centro de detención, pintarla, maquillarla y fotografiarla y hacerle decir que sus hijos estaban en Europa, que estaban viajando por el mundo cuando estaban desaparecidos, que escribían como esto que sí ha ido llegando y empezando a llegar a los juicios durante nuestros últimos años de gobierno, ¿no? Cuando se les decía que qué terribles, ¿no? El caso de Alejandrina Barri, estoy pensando en este momento, pero tantos, ¿no? Los padres la abandonaron y la dejaron, los terroristas que la abandonaron y la dejaron solas, y tantas mentiras de los medios de comunicación.
Entonces, es importantísimo entender que esa estructura de medios sin la cual iba a ser imposible el terror es la que se va consolidando de las dos maneras, ¿no? O sea, se va consolidando como sistemas de propiedad, se van quedando con grandes medios, concentrando grandes medios durante las dictaduras. Piensen ustedes que el poder de O Globo o la transformación de Clarín en El Grupo se hace durante las dictaduras, ¿no? O sea, y no es nada casual que esto suceda de esta manera. Se va haciendo ese poder de esa manera, pero también con un modo de hacer del periodismo, con prácticas y rutinas del periodismo que los van transformando en operadores del terror o en operadores de la inteligencia del terror. Ser periodista también puede significar eso. Ser periodista también, tener medios, hacer comunicación significa eso. Un aparato de terror que se consolida y que con la llegada de los gobiernos populares, una llegada que no fue nada mágico, uno dice llegada y parece, ¿no? Bueno, un día para el otro llegaron, no fue así. Pero con el cruce de siglos, con los gobiernos populares, está en un momento de muchísima fuerza y entonces se entiende mucho más que algunos sectores incluso progresistas, mucho más que algunos sectores de la izquierda, mucho más incluso que algunos sectores de la derecha que primero piensan cómo van a hacer negocios, cómo se va a caer, que le dan, acuérdense, ¿no? Esa editorial de La Nación que le dice a Néstor Kirchner que tiene un año de gobierno hacia adelante. Estos sectores concentrados en los medios de comunicación que ya no son medios de comunicación para ese momento, que forman partes de intereses globales, de capitales globales, de intereses ligados al saqueo, entienden claramente que estos gobiernos populares son sus enemigos y que desde ahí es donde tiene que trabajar. No son ni siquiera la herramienta, no son la herramienta de los sectores de la derecha más recalcitrantes, sino que forman parte clara de esa derecha. Son también claramente esa derecha. Son ese capital que sí tiene ideología y que también está travestida en medios de comunicación. Y lo que vimos durante todos nuestros gobiernos fue el ataque sistemático, ¿no? El ataque sistemático, en principio, para tratar de destrozar la figura de los líderes populares, ¿no? El macaco malparido por las llamas, como le dicen a Evo, ¿no? El golpe de Estado que le hacen a Chávez, ese golpe de Estado que le dicen además la batalla final va a ser en Miraflores, se lo dicen por televisión, ¿no? O sea, en el cual la cantidad, y no solamente de insultos, de operaciones contundentes que les van a hacer a los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, a Lula o Globo sistemáticamente golpeando a Correa, ¿no? Correa llega, el diario El Universo, a decir que Correa ha mandado a matar, ha mandado a bombardear un hospital, y entonces él lo que hace es hacerles, o sea, claramente les hace un juicio y les hace y les demuestra que han mentido, ¿no? Y además no solamente hace eso, como no solamente hacen eso la gran mayoría de nuestros gobiernos populares, que es que también se dan cuenta claramente que ahí no se puede negociar, ¿no? Algunos empiezan pensando, bueno, tal vez en este momento hay que negociar algo, tal vez se tiene, y después claramente van viendo que esto es imposible, ¿no? O sea, pienso sentada al lado del doctor Zaffaroni, que fue uno de los primeros en empezar a hablar del linchamiento mediático, cómo esto aparece, ¿no? O sea, en la ley de medios que se elabora y hoy que forma parte de nuestro legado, de nuestro acervo. No es que lo estamos diciendo en términos nostálgicos. Sabemos que se pueden hacer esas leyes y sabemos que necesitan ser mejoradas y sabemos entonces que tal vez con una ley no alcanza y que se necesitan reformas, como decíamos recién, cambios revolucionarios en nuestras constituciones, en nuestros marcos democráticos, etcétera, etcétera. Pero lo sabemos justamente porque tenemos este recorrido hecho, ¿no? Y decía la ley en Correo que específicamente habla del linchamiento mediático y cómo enloquecen frente a esa idea las derechas, o cuando Evo hacen una ley antidiscriminación. Fíjense, lo que enloquece a las derechas es que por ley
ley se prohíba la discriminación en los medios de comunicación y dicen, no, eso atenta contra la libertad de expresión, ¿no? O sea, claramente. Entonces, ese aparato represivo, ese aparato represivo mediático, simbólico, aparece con muchísima fuerza durante estos gobiernos y es profundamente también puesto en cuestión, pero sigue existiendo. Y lo que vemos en este momento, digo, se lo golpea más, se lo desarma más, se lo arma menos, mucho se lo desarma. La verdad es que mucho menos de lo que necesitábamos. Ahí hay conversaciones que yo creo que no tienen nada que ver con el camino de la autocrítica, que tienen que ver con poder pensar, incluso pensar y seguir construyendo en este tiempo histórico para que cuando volvamos a ser gobierno no tengamos que empezar de nuevo, ¿no? Esto no tengamos que hacer como si eso no hubiera existido. Más bien todo lo contrario. Decía, este aparato mediático es el que se va a mantener, el que va a recobrar fuerzas con el avance de las derechas, con ciertas derrotas en el campo nacional y popular. Y quiero decir ciertas porque nunca la derrota es lo único que sucede, como las victorias son lo único que sucede, ¿no? Pero y va a encontrar su punto, va a estar absolutamente preparado para actuar como pinza con el aparato, el sector dominante del aparato judicial o el aparato judicial del sector dominante, no sé cómo llamarlo, que va a actuar, van a estar perfectamente preparados para encarar esta otra etapa del saqueo, esta otra etapa del colonialismo, esta etapa feroz para nuestra región, esta etapa que tiene como objetivo dejar absolutamente claro que nunca más vuelva a suceder, ¿no? Que nunca más vuelva a suceder lo que ha sucedido en estos años de construcción de felicidad del pueblo. Y es así que entonces vemos como nuevamente, cuando empezaba a desarmarse algo, vuelven a concentrarse en primer lugar como nunca en la historia. Esto hay que señalarlo. Nunca en la historia hubo en el mundo y particularmente en nuestra región una concentración de medios tan infernal como la que tenemos en este momento. Cuestión que, lo ha dicho un liberal, atenta inmediatamente contra la libertad de expresión. No lo dice un manual de izquierda perdido claramente, ¿no? Es imposible defender la idea de la libertad de expresión en este contexto histórico. Pero además, de la mano de una pedagogía de la crueldad, si algo enseñan los medios es justamente la crueldad al otro en este momento. Este es un capítulo para desarrollar en otro momento, pero en esto tenemos que estar absolutamente claros. Y además, teniendo en cuenta que cuál es el papel que están jugando, cuál es el papel central que están jugando en este momento los medios de comunicación. La de la estigmatización, se ha dicho acá en esta mesa, la de la estigmatización, la del linchamiento, la del generar la muerte cívica de aquellos que luchan, de los dirigentes políticos, de los dirigentes sociales, de los trabajadores organizados, acuérdense, de los trabajadores, ¿no? La grasa militante, una de las primeras expresiones de las mayorías, no solamente de los dirigentes políticos, de las mayorías, esta idea de los pobres, ¿no? O sea, los pobres, un gobierno que dice los pobres, que los pobres no accedan, que los pobres no estén, que los pobres como desperdicio, incluso con esta categoría. Pegándole, y en esto me queda un minuto, pegándole específicamente, y en esto es lo que tenemos que, yo creo que prestar más atención a lo que viene, porque los medios nunca son solo medios, a la política. De lo que se trata es de matar a la política, de que la política no pueda ser una alternativa para los pueblos. Ellos tienen todos los poderes, nosotros el único poder que tenemos es el poder de la organización y de la política, y entonces de lo que se trata es de destruir esto. Ante este contexto, ante este momento de plan buitre, ¿no? Este momento del FMI, ¿no? Del FMI, este momento, ¿no? Los pibes, ellos a través de los medios de comunicación nos tratan de hacer creer que el FMI es algo bueno para la Argentina, y mientras los pibes y pibas en nuestros barrios no tienen la leche en la casa. Eso es lo que nosotros no podemos naturalizar de ninguna manera, compañeros y compañeras.
Y con esto cierro. Evita decía que los que nos explotaron siempre lo van a querer hacer siempre también. Y que entonces con ellos no nos vamos a poder poner nunca de acuerdo, porque ellos quieren algo que nosotros jamás vamos a estar dispuestos a dar. Y eso que jamás vamos a estar dispuestos a dar, lo sabemos y lo sabemos más que nunca en este tiempo, es nuestra libertad. Por la libertad, sin olvidarnos, sin reconciliarnos jamás, sin resignar nuestra posibilidad de luchar en paz, nuestra decisión de luchar en paz con la memoria, con la sabiduría de que los tiempos de justicia están acá, están en nuestras manos y están acá, que este gobierno no va a ser eterno. Sabiendo todo esto, y como diría Walsh, aún así, frente a sus atrocidades, habría que advertirles que por cada golpe de ellos, por cada injusticia, por cada pibe que matan por la espalda, la lucha seguirá surgiendo de muchas otras maneras, porque las causas que la engendran son justas y la memoria del horror siempre permanece. Muchas gracias, compañeros. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.